Bueno, gente, cuando uno habla de Soacha, ¿en qué piensa? En falsos positivos, en las madres de Soacha, en Uribe allí, dando discursos. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales, Piensa uno en bandas callejeras, en microtráfico. También recuerdo esta entrevista increíble que le hicimos a Cecilia Arenas, que voy a poner el link al final para que ustedes vean esa entrevista, es brutal, la hermana de uno de esos falsos positivos. También recordamos al concejal Diego Cancino. Acuérdense que el 4 de septiembre en directo revelamos ese incendio que hubo en una estación de policía de Soacha, que dejó 9 jóvenes muertos, calcinados, y como presuntos responsables de iniciar el fuego estaban pues 2 policías. Y es que Soacha, con casi 1 millón de habitantes, es el municipio más poblado de Cundinamarca. Está calificado como de categoría 1, que son los municipios con presupuestos más altos. Es un municipio con bandas delincuenciales, con altos índices de pobreza, con graves deficiencias de todo tipo de servicios, desde el que se desplaza diariamente pues una cantidad increíble de personas trabajadoras que aportan a la economía del país y se transportan hacia la ciudad, recorridos de más de 3 horas, dependientes absolutamente del transporte de Transmilenio, ¿no? Transmilenio es el único que puede hacer esos recorridos de extremo a extremo. No sin antes tener que hacer malabares en las rutas de buses que los deben llevar hasta la estación más cercana. Algunos de esos autobuses ya tienen 20 y 30 años de servicio. Eso es Soacha. Y las vías de entrada y de salida están en muy mal estado por su antigüedad. Luego el Transmilenio cobra, como ustedes saben, un pasaje muy costoso que no se ve reflejado en el servicio. Gracias, Peñalosa. Gracias, Claudia López. Y dentro de poco vamos a tener un alcalde progresista que va a poner las cosas en su sitio con la ayuda de todos nosotros. Pero hablando de alcaldes, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga Gaviria, este señor antioqueño, militante del Centro Democrático, ha estado señalado de estar presuntamente implicado en casos de corrupción. Y por eso tenemos hoy invitado de honor a un popular líder social, Francisco Castañeda Ravelo. Bienvenido. Pablo, muy buenos días. A ti, a la audiencia, por supuesto, de este espacio de Palabra Mayor tan valioso para la resistencia de los pueblos en Colombia y en América Latina, porque se volvió un referente de nuestra América, por fortuna. Gracias a ti por la valentía y dar la cara y contarnos qué es lo que está pasando en Soacha, porque lo que hemos escuchado realmente nos preocupa. Cuéntanos un poquito un resumen de lo que está sucediendo allí. Pablo, en el año 2008 el municipio de Soacha estaba colapsado en temas de movilidad. Las rutas alimentadoras del sistema Transmilenio, la comunicación intermunicipal es absolutamente nula y también su baja capacidad de respuesta en su articulación municipal de las rutas. Era un desastre o es un desastre en general. Tan así era desastroso que la personería del municipio le exigió a la administración que regulara un nuevo sistema para articularlo y ponerlo al servicio de los ciudadanos. La administración de ese entonces se negó y la personería le obligó, por intermedio de una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que falló a favor de la personería y le pide y le exige al municipio que haga un nuevo sistema integrado de transporte público municipal e intermunicipal en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que ni ese alcalde ni el siguiente pusieron acorde al municipio en términos de comunicación intermunicipal ni municipal. Y por supuesto eso era gravísimo en la medida en que Soacha, como tú lo notabas al principio, creció de una manera exponencial por víctima del desplazamiento forzado, por supuesto, claro, porque es uno de los municipios que más recepta desplazados en todo el país y por supuesto sus cordones de miseria son supremamente altísimos y la gente en esas montañas, en esas laderas, lo mínimo que requiere es una comunicación que lo lleve a lo único que le obligaron a usar, como lo anotabas en la introducción, que es el sistema Transmilenio. Pero eso es rarísimo. ¿Cómo así que no quiere el municipio tener un transporte público
o no se hace todo lo posible por tener un transporte público adecuado? ¿Cuáles son los intereses ahí? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que los negocios de transporte siempre son absolutamente lucrativos y ultramillonarios. Y en la medida en que los privados no tengan que gastar ni en nueva flota, ni en organizar las rutas, y todo el transporte sea lo más informal y lo menos organizado posible, pues evidentemente las ganancias siguen siendo gigantescas porque no hay que pagarle ni a los conductores de manera adecuada, no hay que hacer las rutas de manera adecuada, no hay que parar donde haya que parar y recoger a la gente que haya que recoger, no hay que embutir a la gente en miles por colectivos y buses, sino tendrían que tener unas ocupaciones mínimas. Bueno, todo lo que implica tener un sistema de transporte ordenado y digno para la gente. Eso, por supuesto, no le interesa a nadie y menos si hay una especie de componenda entre los privados y la administración pública para que eso no funcionara. Yo creo que esa era la realidad de Soacha en ese momento y por eso nadie le paró bolas. Digamos, hasta que llegó nuevamente la presión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y le pide al alcalde de ese momento, el alcalde Eliazar, que por favor sí o sí contrate la consultoría y que obligue al gobierno nacional, al departamento, al municipio y a Transmilenio, muy importante ese dato, a hacer un COMPES para poder tener una plata y contratar una nueva consultoría. ¿Qué es un para COMPEX, Francisco? ¿Qué es un COMPEX? El COMPES es un convenio que firman entre las instituciones públicas Un para convenio. resolver un problema específico. Un Bueno, convenio que específicamente emite el gobierno nacional con unos recursos, eso va acompañado con unos recursos. bueno, Y déjame ver si yo he entendido la cosa. ¿Prefieren que siga el caos del transporte para no tener que gastar plata? ¿O para hacer prefieren que componendas sigan, entre ellos? claro, prefieren que sigan el caos del transporte para que la gente viva de manera indigna primero, Un tenga millón de que personas que viven en un Soacha. millón de personas se transportan en la ciudad de Soacha. Eso es una cantidad enorme. Incluso esa única línea de Transmilenio que está trazada hoy en Soacha está absolutamente colapsada. No hay forma de que una persona que llegue desde las 4 de la mañana se pueda subir hasta las 6 de la mañana al bus y llegue a Bogotá a las 8 de la mañana. Esa es la tragedia de una persona que vive hoy en Transmilenio, en Soacha y tenga que coger Transmilenio para llegar a Bogotá. Porque además no hay ruta alimentadora que lo traiga de la loma de Altos de Cazuca hasta abajo, hasta el portal. Porque no hay una ruta intermunicipal que le permita siquiera tener un pago único desde arriba hasta el portal y en el portal le toca volver a pagar. Porque lo que está viviendo la gente de Soacha no solo es indigno, sino además carísimo, porque una persona tiene que pagar 1.600 pesos que le vale el transporte municipal, más los casi 3.000 pesos que hoy vale el Transmilenio Bogotá, Soacha-Bogotá, Soacha y retorno. O sea, es una persona que con muy seguramente un salario mínimo, si no es que trabaja de manera informal en la ciudad y vive del diario, pues se está gastando 4.000, 5.000 pesos diarios en su transporte público en un solo viaje. Y O sea por que una supuesto, persona que gane el salario mínimo interprofesional, pues necesita trabajar en más cosas para poderse pagar solamente el bueno, se está transporte. gastando 500.000 pesos solo en transporte. Brutal. Y saliendo de su casa a las 4 de la mañana, es imposible que llegue a las 8 de la mañana No, al y no hay centro de vida. Bogotá. No hay vida, o sea, ¿a qué les va a cuidar a sus hijos? Por Claro. eso, además, la cantidad de 4 horas de ida, 4 horas de vuelta, claro. Imagínate, claro. O sea, la persona está llegando a las 9 de la noche a su hogar, si bien le va a atender lo poco que pueda llegar a atender de su hogar y a medio darle un beso a sus hijos y acostarlos a dormir, si es que sus hijos afortunadamente todavía están en la casa, porque con Bueno, ese nivel de Francisco, vida, por supuesto, no hay. ya has conseguido emberracarme, que no es fácil. Ya has conseguido emberracarme. Ahora pongámosle nombres y demos con pelos y señales las claves de este tumbe que está afectando a 1 millón de personas que viven en Soacha, que siguen todos los días con esta maldición de transporte que tenemos. Y perdón el inciso, les invito a ver todos los vídeos que hemos hecho sobre el Transmilenio, sobre el transporte de Bogotá, con el concejal Carlos Carrillo, porque de Bogotá tenemos un monográfico. Continúa, Francisco, por favor, danos los detalles de los intereses que hay detrás de todo esto. Claro, en el 2018, Pablo,
el alcalde Eleazar por fin hace caso a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca e invierte 3.000 millones de pesos, que pues obviamente eso es un montón de plata en un país donde la gente y los niños están muriendo de hambre, 3.000 millones de pesos, y además absolutamente necesarios para ordenar el transporte público de Soacha. Contrata la consultoría le entrega un sistema de transporte público municipal, intermunicipal y alimentador de Transmilenio, listo para ejecutar. El alcalde Eleazar el 30 de diciembre lo decreta y dice, comience a funcionar, notifica a todas las empresas y les dice, ustedes a partir del 1 de enero tienen que organizar este desorden a propósito de la orden del tribunal. Y cuando llega el alcalde Saldarriaga dice, no, aquí no vamos a ordenar ningún transporte porque ese decreto no existe, porque no lo publicó el alcalde Eleazar en la página web de la alcaldía. Imagínate que un administrador público, un alcalde de un municipio, diga que un decreto no existe porque no está publicado en una página web y echó atrás todo el decreto y echó a la basura 3.000 millones de pesos. Y hoy, perdóname la expresión, la gente sigue comiendo mierda, subiéndose a Transmilenio de manera abultada, de manera indigna, se están pues absolutamente violando todos los derechos humanos de las personas que viven en ese municipio porque no se les está permitiendo, gracias a que el alcalde Saldarriaga echó atrás ese decreto y echó a la basura 3.000 millones de Pero pesos. eso se puede quedar así, tan impune, no hubo consecuencias judiciales de eso, el señor no pagó cárcel, no tuvo una multa, Pues, no hubo nada, escándalo. ni siquiera una investigación, que es lo más grave de todo. El silencio absoluto del gobernador de Cundinamarca, que invirtió plata en ese COMPES. El silencio absoluto de la alcaldesa Claudia López, porque Transmilenio metió plata en ese COMPES. El silencio de la nación, que hoy yo incluso llamo muy respetuosamente al ministro de Transporte y al ministro de Hacienda Ocampo para que revisten este tema. Ellos metieron plata, o sea, fue la nación también la que invirtió plata en este COMPES y por supuesto el municipio de Soacha. Tan así fue de grave que la administración del alcalde Eleazar obligó para que pudieran hacer empalme, le tocó llamar a la Procuraduría para que le recibieran ese decreto en la administración de Saldarriaga. Por hecho, el señor ya sabía que quería echar esa plata a la basura. Y una vez echó esos 3.000 millones de pesos a la basura, cogió y sacó un nuevo decreto y notificó un poco de empresas de transporte y otra vez el transporte está en la misma situación que en el 2008. O sea, no hizo absolutamente nada. Pero la pregunta es, ¿por qué notifica sin estudios de movilidad? ¿Por qué hace un nuevo sistema de alimentación sin estudios? O sea, ¿con base en qué está decretando este señor un nuevo sistema de transporte si los estudios no los usó para lo que tenía que usarlos? ¿Será que hay un negocio con las nuevas empresas que notificó? ¿Por qué las empresas a las que el alcalde Eleazar notificó no han dicho nada? Están mutis por el foro. ¿Será porque se beneficiaron después con el nuevo decreto? ¿Cuáles son esas nuevas empresas? ¿Por qué el país no las conoce? ¿Por qué otra vez está la informalidad campeando en Soacha cuando ya había toda una articulación y unas empresas que iban a tener rutas, tiempos y sobre todo un sistema de alimentación al sistema Transmilenio con Bogotá? Porque para eso Transmilenio metió plata. ¿Por qué no hay buses verdes en Soacha trayendo la gente a los portales? Eso es lo grave de este tumbado tan grande, porque al final son 3.000 millones de pesos de los impuestos de los soachunos y los cundinamarqueses y por supuesto de los colombianos. Pero ¿Dónde están eso esos? fue el alcalde anterior al actual, ¿no? Quien decretó e hizo la consultoría y la decretó fue el alcalde Eleazar, que es el alcalde anterior al alcalde Saldarriaga. Bueno, Francisco, ¿cuál es la responsabilidad de Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, actual alcalde de Soacha en todo esto? Nosotros creemos que el alcalde Saldarriaga tiene responsabilidad, la administración del alcalde Saldarriaga tiene una responsabilidad penal por los delitos de prevaricato por omisión y por acción, dado que
los decretos que él echó atrás, los hace uno sin estudios y dos sin las características técnicas para poder echar atrás un decreto de tal importancia, condenando por supuesto a los soachunos a la indignidad de ese transporte mediocre y falto de derechos como el que hoy vive la comunidad en el municipio de Soacha. ¿Y cuánto tiempo lleva este señor de alcalde y cuánto le queda? Lleva ya 3 años, termina este año su periodo. Nosotros instauramos una denuncia penal contra la administración de Soacha, esperando que antes de que se acabe el periodo, él responda penalmente por esos 3.000 millones de pesos, que la administración responda por esos 3.000 millones de pesos que se tumbaron del presupuesto de la nación, del departamento y del municipio. Cuando tú dices nosotros, ¿a qué plataforma ciudadana te refieres? Digo nosotros a los ciudadanos indignados, ¿sí? Y por supuesto en cabeza de Francisco Castañeda, que fue la persona que hizo la investigación de todo este proceso que comenzó en el 2008 y que termina con este desastroso alcalde Saldarriaga, que por supuesto echa atrás una posibilidad de tener más o menos un transporte digno para el municipio de Soacha. ¿Tú te has puesto en contacto con la alcaldesa, con Claudia López? No, no, mi relación con la alcaldesa Claudia López terminó, yo apoyé a Claudia desafortunadamente, terminó el 1 de enero del año 2020 y nunca más hemos tenido la posibilidad de conversar con ella. ¿La apoyaste? ¿La apoyarías de nuevo? No, nunca. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con la alcaldesa? No, yo creo que se dedicó a ser Transmilenio, se dedicó a cumplir el sueño a Peñalosa eh, y a proyectar una ciudad llena de buses y evidentemente lo que requiere la ciudad es haber hecho el metro subterráneo que había dejado listo y financiado el alcalde Gustavo Petro en su momento y por supuesto una red de trenes que comunicara a los municipios de Cundinamarca con Bogotá, incluso Soacha, porque fíjate lo irónico del asunto, mientras que Zipaquirá, Faca, Madrid, Funza, los municipios ricos van a tener trenes de cercanías, a Soacha le meten Transmilenio siendo la ciudad con mayor número de habitantes que comunican y trabajan en la ciudad de Bogotá. ¿Tú crees que con un nuevo alcalde en Bogotá y en Soacha podemos revertir todo este caos de transporte que tenemos en Soacha o no? Sin duda, yo creo que el hecho de que la empresa china no haya presentado los estudios y diseños, por ejemplo, del metro elevado, el metro peñalosista, y es un indicador positivo en medio de la desgracia de haber gastado tanta plata allá en eso, en la medida en que podemos utilizar todavía los rigurosos estudios del metro subterráneo para poder detallar y hacer algo muy importante. Y por supuesto, si hay voluntad política del presidente, como estoy seguro que la hay de nuestro presidente Gustavo Petro y de nuestra vicepresidenta Francia, sobre los temas de movilidad entre Bogotá y Soacha, entendiendo que es el municipio más progresista de toda la región. Allí ganó de manera apabullante el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia. Creo que podemos tener una muy buena voluntad política entre el municipio y, por supuesto, entre la ciudad, teniendo, por supuesto, alcaldes progresistas en ambas ciudades. Creo que es una posibilidad. El único obstáculo que tendríamos es la posibilidad de ganar la gobernación de Cundinamarca, que sí no la veo tan sencilla por el poder del rey que gobierna Cundinamarca desde el gobierno pasado hasta este. ¿Quién es ese rey en Cundinamarca? Jorge Emilio Rey, que fue el gobernador de Cundinamarca en el periodo pasado, que por supuesto está acusado por el volteo de tierras en el departamento y por amasar, por supuesto, un capital económico y político con toda la clientela del departamento y con todos los partidos tradicionales del departamento. Él es el gobernador y quien puso al actual gobernador, Nicolás García, que también es de su cuerda política. ¿Y Nicolás García cómo lo ha hecho como gobernador? No, un desastre. Y finalmente se dedicaron a ser, como dicen, novios con la alcaldesa Claudia López y han hecho y creado lo que ellos denominan la Bogotá región sin consultar a la gente, pasando por encima de la democracia, acabando con los consejos municipales, con la autonomía municipal y por supuesto haciendo un negocio de especulación inmobiliaria en la sabana, porque obviamente no les interesa Soacha, les interesa Chía, Cota, Cajicá, Madrid, Funza y Faca para todo el negocio de especulación inmobiliaria
y por supuesto municipios como Soacha van a estar condenados a tener Transmilenio y a vivir en las lomas en las peores condiciones. Pero resúmele a la gente qué es eso de la Bogotá región y qué es lo que busca realmente. Bueno, Bogotá región es un acuerdo entre la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca, donde generalmente, como el área metropolitana de Medellín, se comparten espacios comunes, recursos para mejorar la calidad de vida entre los habitantes de esos municipios y la ciudad, digamos, matriz, que sería Bogotá en este caso, y podría de alguna manera potenciar el tema de agricultura, industria, comercio y por supuesto Producto Interno Bruto a la ciudad y al departamento. Pero lo que ocurrió aquí es todo lo contrario. A diferencia de todas las áreas metropolitanas, lo que se está buscando aquí es que esta área esté direccionada hacia un segmento del departamento, no de Bogotá, sino del departamento, donde quieren hacer construcciones de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, que es en la sabana de Cundinamarca. Y gran vivienda en el sector de Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, que es donde quieren poner a vivir a los más ricos de la ciudad y darles las mejores condiciones de transporte y de servicios. Eso implica no solo... A ver si entendí. Lo de Bogotá región entonces es para convertir zonas que no eran de Bogotá como si fueran de Bogotá para poder edificar ahí y manejar ellos sus negocios inmobiliarios. Tal cual, es exactamente eso. Eso en términos económicos para el negocio es una cosa de miles de billones de pesos. Estamos hablando del negocio más grande del país después del Metro de Bogotá y de Hidroituango. O sea, de esas cantidades estamos hablando. ¿Y eso se puede echar para atrás? Hay unas demandas en la Corte Constitucional sobre el procedimiento que usó la administración distrital en Bogotá y también pues falta que los municipios acepten el vincularse a ese procedimiento. Lo que pasa es que La Plata ha hecho mucho daño en términos de las independencias políticas tanto de los municipios como del Consejo de Bogotá. Es decir, que todo ese negociado es para financiar las campañas políticas ¿de qué políticos? ¿O de quién sospechas yo creo que quienes están liderando ese proceso, la alcaldesa Claudia López y el gobernador Nicolás García. Bueno, o sea, que la Bogotá región puede ser la financiación para la campaña presidencial de Claudia López o para la futura campaña del actual gobernador de Cundinamarca? Pues yo creo que sí, yo creo que hay esa posibilidad grande en la medida en que eso es un recurso gigantesco. Pues, gigantesco. ¿por qué Claudia López tiene esa dictadura en la alcaldía de Bogotá? Explícale a la gente cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el mando que tiene Claudia López actualmente como alcaldesa comparado con el que tuvo, por ejemplo, Gustavo Petro cuando era alcalde. No, pues obviamente lo primero es que el alcalde Gustavo Petro dialogaba con las comunidades, concertaba con las comunidades. Todos los presupuestos fueron de manera participativa. Todas las decisiones importantes de la ciudad eran pensando en el ser humano, en el ambiente y en el agua. Aquí lo que vemos en esta administración, la de Claudia López, es que se sesga la democracia, no se le permite a la ciudadanía participar. Se aprovechó la pandemia para avanzar en este tipo de negocios como la Bogotá región para que la gente no tuviera opción de moverse ni movilizarse. Y adicionalmente, pues le cumple un sueño a los dueños de los buses y de las constructoras y es permitirle ampliar el negocio de Transmilenio hacia la región y por supuesto ampliar el negocio de especulación inmobiliaria hacia la sabana, acabando definitivamente con la conectividad ecosistémica entre el departamento y la ciudad. Pues Claudia López le ha cumplido a los de Transmilenio, le ha cumplido a los de la especulación inmobiliaria, pero a la ciudadanía no le ha cumplido y mucho menos a Soacha. Tampoco le cumplió a la gente, a los jóvenes que se dejaron las vidas en las calles de Bogotá que salieron a protestar. No vamos a olvidar jamás ese tono autoritario. Nos engañó con la consulta anticorrupción, nos engañó con sus debates con Álvaro Uribe. Yo también tenía una idea bastante equivocada, pero los hechos son los hechos. Estamos ante uno de los personajes neoliberales que ha continuado con las políticas de Peñalosa, que ha hundido a esta ciudad maravillosa
de la cual soy parte, porque allí nací y allí tengo el corazón, y la ha dejado convertida en lo que es hoy un caos absoluto. ¿Qué opinas de lo del pico y placa nuevo? Bueno, eso es un absurdo, Pablo. O sea, mover únicamente los días de pico y placa no resuelve el problema del transporte público en Bogotá. Ellos lo que están obligando a la gente es a que la gente se suba en Transmilenio. Quieren es obligar a que toda la gente que tiene placa número par, que es la que más tiene carros en Bogotá, ¿sí? Porque obviamente la gente intentaba beneficiarse de un día más adicional del uso del vehículo, porque lo requiere en su mayoría aquí en Bogotá, que la gente no anda simplemente porque sí en el vehículo. Eh, pero lo que están es presionando a la ciudadanía a que se suba a Transmilenio, a ese Transmilenio a 3.000 pesos. Eso es lo que están presionando. Por eso cambian el pico y placa, por eso además dicen que quieren un sistema de bicicletas, pero lo que convierten en un sistema de bicicletas que toca pagar cuando en la Bogotá Humana eran gratis, ¿sí? Y por supuesto nadie va a pagar por un sistema que le va a salir a la larga mucho más caro que subirse en un taxi e ir de un lado a otro en la ciudad de Bogotá, como también lo explicó en algún momento el concejal Carrillo. Oye, Francisco, como estamos empezando el año, me gustaría desearle algo a Claudia López y a Peñalosa. Les deseo un viaje en Transmilenio de 4 horas por la mañana y otro de 4 horas por la tarde todos los días. Y van a tener muchísimo más cerca a la población de Colombia que ir en camionetas blindadas con escoltas. Están invitados a Transmilenio. Claudia López y Peñalosa, disfrútenlo, pero váyanse hasta Soacha. No se queden por el centro de Bogotá. Ya para terminar, me gustaría que tú, que eres un líder social, ambiental, que has tenido el valor de venir a hacer estas denuncias con nombre propio aquí de cosas tan graves, ya que has hablado también de la alcaldía de Gustavo Petro, que es ahora nuestro presidente, le dirigieras un mensaje concreto en este nuevo año para que él tome cartas en el asunto, porque estoy seguro que él y su entorno ven este programa. Bueno, al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, invitarlos a que eh, dignifiquemos el transporte público de Soacha y de Bogotá. La ciudadanía no merece embutirse en una lata de sardinas roja y ser maltratada de esa manera. La gente pierde hasta sus zapatos en Transmilenio, pierde hasta su dignidad. No podemos seguir permitiendo que la gente siga perdiendo sus zapatos y llegue de manera indigna a sus hogares y a sus sitios de trabajo.